Los presidentes a la final son seres humanos. Harán cosas buenas, harán cosas malas, todos, sin excepción. Pero lo que realmente cambia el país es la oración, es volver al Señor. Y la palabra misma lo dice, que si nosotros volvemos al Señor, Él va a restaurar. Entonces volvamos a Él. ¿Listo? Vamos a la palabra del día de hoy, Mateo 10, del 16 al 25. Mateo 10, del 16 al 25. La predicación se llama Ovejas en medio de lobos. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estar ante ti. Nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido, Señor, porque nos permites presentarnos ante ti a pesar de nosotros. Padre Dios, permítenos el día de hoy escudriñar las Escrituras y que éstas nos hablen, primeramente a mí, como megáfono, que debe llevar tu palabra tal y como es, no según mi pensamiento. Y te pido, Señor, que nos ayudes a todos nosotros a cumplir esta misión que tú nos has encomendado. Señor, te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Ovejas en medio de lobos. Mateo 10, 16 al 25. Palabra de Dios, Mateo 10, 16 al 25. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Amén. Cuando uno tiene un carácter perfeccionista, yo pienso que ser perfeccionista tiene sus ventajas y sus desventajas. En algunas cosas yo soy muy perfeccionista y yo he visto que eso tiene muchas ventajas. El buscar el detalle, lo mejor. Obviamente uno no espera ser perfecto. La palabra perfeccionista de pronto es una palabra que no describe realmente lo que uno anhela. Uno quiere lo mejor, no algo perfecto. Lo perfecto es imposible, pero lo mejor, lo máximo, lo máximo. Y seguramente cada uno de ustedes es perfeccionista en algo. Pero cuando uno tiende a tener un carácter más perfeccionista en muchas áreas de la vida, uno opta por trabajar generalmente ¿cómo? ¿En grupo o solo? Solo. Uno opta por trabajar solo. ¿Por qué? Porque a la final uno se da cuenta que no nos agrada cómo trabaja el otro, que el otro de pronto no es capaz de leer lo que uno anhela. Entonces uno, ¿por qué va a optar? Por trabajar solo. Y generalmente, uno, ¿qué es lo que ve? Muchos dolores de cabeza para estas personas. Sin embargo, cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos que el Dios que realmente es perfecto, el Dios que puede lograr que todas las cosas que Él anhela sean perfectas, el Dios que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, en vez de trabajar solo o en vez de usar a los ángeles para que hagan la obra, nos usa a nosotros. Él nos da el privilegio de que nosotros seamos copartícipes de esta misión.
Él nos ha hecho copartícipes de esta misión. Entonces, por eso es que durante todo ese tiempo hemos repetido lo siguiente, que ninguno de nosotros, que todos nosotros, sin excepción, tenemos el llamado de llevar el evangelio. Todos sin excepción. No importa el género, no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa cuánto lleven la iglesia. Desde el primer momento, todos estamos llamados y tenemos la misión de llevar ¿qué? El evangelio. ¿A quiénes? A las personas que nos rodean. Todos aquí estamos llamados para ser misioneros. ¿Dónde? Primeramente, como se los dije, en nuestro hogar, entre nuestros amigos, en nuestras universidades, en nuestros puestos de trabajo, en nuestras ciudades. Y a la final, qué bueno sería que pudiéramos decir en otros países. Pero ¿dónde hay que comenzar? Desde donde uno está. Desde donde uno está. Todos aquí están llamados a ser misioneros. Y qué bueno que en un futuro aquí no haya nadie y podamos decir, todos se fueron a otras ciudades de Colombia, a otros barrios, a otros países del mundo para llevar el evangelio. Qué excelente noticia sería esta. Que esta fuera una iglesia muy chiquita, donde simplemente enviáramos misioneros a llevar la palabra, a sanar, a restaurar. Esa sería, digamos, creo que la mejor noticia. Y hemos repetido constantemente que es un privilegio que el Señor nos permita trabajar con Él. Es un gran privilegio y nosotros tenemos que corresponder a este privilegio dando ¿qué? Lo menos, lo mínimo, dándolo todo, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Sin embargo, Jesús nos deja muy claro una cosa, seguirle a Él, ser misionero y llevar su evangelio, tiene un costo, tiene un costo. Vamos a leer Mateo 10, 16 al 18. ¿Qué nos dice aquí? He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora, del 21 al 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 24 al 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Amén. Yo siempre les he dicho, Jesús es muy mal negociante. Un buen negociante, un buen paisa, digámoslo así. ¿Cómo va a vender una cosa? Diciendo solo las ventajas, pero va a omitir ¿qué? Las desventajas. Eso es un buen negociante. Pero Jesús es muy mal negociante. ¿Por qué? Porque Él pudo habernos prometido, bueno, si tú crees en mí, si tú me sigues, vas a obtener la vida eterna, vas a tener muchas bendiciones, vas a tener muchas alegrías, vas a tener mucho gozo. Y pudo omitir todo lo demás. Pero Jesús, como es honesto, como es verdad, ¿qué es lo que hace? Él nos deja muy claro, claro, si nosotros seguimos a Jesús, estamos tomando la mejor decisión, porque es una decisión eterna, es una decisión de vida, es una decisión de verdad. Pero Jesús también nos deja muy claro algo, y es que mientras que vivamos en este mundo, la vida de fe no va a ser un camino, no va a ser un campo de rosas, sino que van a venir muchas dificultades, muchísimas dificultades. Va a venir los insultos, el oprobio, la persecución. Tanto que se está hablando en esta época de la dignidad y eso es un tema, digamos, que cada uno puede tratar como quiera. Pero el Evangelio nos dice
que por Jesús a veces nos va a tocar perder la dignidad. A veces nos va a tocar perder familia. A veces nos va a tocar perder trabajos. Nos va a tocar perder amigos. Nos va a tocar. Eso es el Evangelio. Porque el Evangelio es contracorriente. Totalmente contracorriente. Cuando nosotros vemos a los primeros cristianos vivieron muchísimas cosas. Nosotros vivimos en un cristianismo muy cómodo en este momento. En nuestras ciudades, en Medellín, en Bogotá, en Estados Unidos, en estos países, aparentemente estamos viviendo un cristianismo más cómodo. Y el problema de eso es que creemos que el cristianismo por eso es una religión que todo el mundo recibe. Pero cuando nosotros vemos los datos, Sara, por favor, no apaguemos las luces, por favor. 1 de 7 cristianos es perseguido en el mundo. 1 de 7 cristianos. Es decir, cada 7 de ustedes hay uno que es perseguido. 380 millones de cristianos perseguidos en el mundo. 4.998 asesinatos de cristianos reportados, porque obviamente hay muchos que no se reportan al año. Es el 2024, todo esto es del 2024. Aumentó 7 veces, digamos, la destrucción de iglesias, escuelas y hospitales cristianos. Ahí me equivoqué, aumentó. 21.431 hogares fueron atacados porque ellos eran cristianos. 278.716 cristianos fueron expulsados de sus hogares. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Cuando en muchas iglesias se nos presenta un evangelio, Dios nos ama, todo va a salir muy bien, Dios te quiere, Dios te cuida. Entonces, por lo tanto, busca ofrendar, busca diezmar para que Dios te multiplique. Ese no es el evangelio. Pasemos, por favor. Este es un mapa de los países donde más hay persecución. Todos los blancos es donde aparentemente, porque realmente es aparentemente, no hay persecución. Los países, digamos, anaranjados, rojos, es donde más hay persecución en el mundo. Y vaya maravilla, miren lo que hay acá. 46, Colombia. Nosotros estamos en la ciudad, en Medellín, y creemos, no, en Colombia se respeta la libertad de religión. No, en Colombia, en los pueblos, matan a la gente por decir yo creo en eso. Matan a la gente. Ya en los países musulmanes esto es mucho más evidente, ¿cierto? En los países musulmanes, el país que más mata cristianos, Corea del Norte. Corea del Norte es donde más se matan cristianos. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Y la persecución de nosotros como cristianos es una realidad que es desde el comienzo de la iglesia, desde Jesús hasta la actualidad. Y siempre van acompañadas la persecución y la iglesia, siempre, siempre, siempre. Una cosa es que nosotros no lo veamos, pero hay una gran persecución durante toda la historia de la iglesia. Los cristianos son ¿qué? Asesinados, son quemados, son crucificados, son empalados, ahogados, se les hace morir de hambre, torturados, en muchos países, especialmente en los países donde musulmanes. Y por el miedo al gobierno, por el miedo al fanatismo religioso, ¿qué es lo que hacen los hijos con los hijos? ¿Qué es lo que hacen los padres con los hijos? ¿Qué es lo que hacen los hermanos entre hermanos? Los entregan. Porque si no, entonces vas a morir. Esa es la realidad que se está viviendo en el mundo, mientras nosotros estamos aquí aparentemente tranquilos, rindiendo culto. Y tenemos que ser conscientes de esto, porque esto es lo que prometió Jesús. Todo lo que Jesús está diciendo aquí es, les voy a dar una promesa. A ustedes los van a perseguir. A ustedes los van a matar. Pero ¿saben qué? A la final, ¿qué nos dice Jesús? Tranquilos, porque yo estoy con ustedes. Pero Jesús no dice, tranquilos, yo estoy con ustedes, ustedes van a evitar todo eso. No, Jesús dice, ustedes van a vivir todo eso. Y nosotros, aunque creamos que estamos en Medellín y eso no va a ocurrir, para allá va el mundo.
Para allá va el mundo. En un país como Estados Unidos, donde se habla de libertad de religión, es un lugar donde se persigue a los cristianos. Hay un caso de un cristiano que tiene una pastelería y una pareja LGTB va, queremos que nos haga la torta para nuestro matrimonio. ¿Qué puede decir el pastelero? Si tiene libertad. No, no quiero. Va en contra de mis principios. ¿Qué hace esta pareja? Lo demanda. ¿Por qué no me hace la torta? Cuando fácilmente vaya a otra pastelería. No, es que, ¿y qué pasa? Esa persona entonces puede ir a la cárcel, puede ser demandada. Hay libertad. También un entrenador en Estados Unidos, luego de cada partido, oraba, Señor, gracias. Se lo prohibieron en Estados Unidos, donde aparentemente hay libertad de culto. Entonces miren que hay digamos, una persecución escondida en las grandes ciudades, en los grandes países, pero hay una gran persecución hacia los cristianos. Y si nosotros no hemos sido perseguidos, es donde no hemos sufrido el insulto, si no hemos sufrido la persecución, ¿qué nos debemos preguntar? ¿Estamos realmente llevando la palabra? Porque Jesús muy claramente dice, con el llevar la palabra viene ¿qué? El insulto, la persecución. Jesús dice eso. Y en Medellín también se vive. Y en Bogotá también se vive. Y cada vez va a ser más y más y más y más. La gente piensa, es que en China no se permite el cristianismo. En China sí se permite el cristianismo. Pero hay dos tipos de iglesia. Está la iglesia que es del gobierno y la iglesia oculta. La iglesia del gobierno, ¿cómo es? Es una iglesia donde el gobierno está revisando cada predicación. Si habla mal del gobierno, tienen que borrar eso. Pero el resto, si quieren hablar de cristianismo, háganlo. Mientras que acá tienen abajo una cruz, encima de la cruz está la foto del Xi Jinping. Entonces, realmente hay libertad. Y claro, se enmascara el cristianismo y la gente dice, no, es que aquí sí hay libertad, somos libres para confesar. Pero tenemos que ser conscientes de esto y Jesús prometió que esto iba a ocurrir. Vamos a ser perseguidos y tenemos que llevar la palabra. Ahora, no siempre, yo quiero que aprendan ustedes también a diferenciar. No siempre que les tiren piedras, no siempre que los insulten, los están persiguiendo por la fe. Y ahí es donde tenemos que aprender a separar. Muchas veces es por la forma en que estamos llevando el evangelio y no porque estamos llevando el evangelio. Y con eso tenemos que ser muy cuidadosos. No siempre es persecución. No siempre es persecución, muchas veces por el carácter, no, muchas veces no es porque yo lleve a Cristo, es porque me llevo yo, llevo mi cultura, llevo lo que yo quiero. No, pero al llevar a Cristo, sí somos perseguidos y tenemos que aprender a diferenciar. Y por eso me parece muy interesante que la palabra testimonio, quién sabe cómo se dice testimonio en griego, yo creo que ya se los había dicho. Testimonio en griego. Sara, la siguiente, por favor. ¿Alguien se atreve a leer eso? No. La primera es una M. Una M. La que parece una P es una R. Perdón. Todos los que estudiaron física deben saber. A, alfa. Marturia. ¿Quién es un verdadero testigo? El que es capaz de dar la vida. Y a eso estamos llamados todos nosotros. A dar testimonio que dé la vida. Hasta dar la vida. Testimonio en griego. Ustedes cada vez que digan, cuando vean, ustedes van a ser testigos míos. ¿Qué dice Jesús? Ustedes van a ser mártires míos. Van a ser mártires. Ustedes van a entregar su vida por mí. ¿Cuántos de nosotros hemos entregado la vida para llevarles la verdadera fuente de vida que es quién? Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros? Pero como somos muy conscientes de nosotros, somos muy autoconscientes, digámoslo así. Por eso es que no llevamos la palabra. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, constantemente se nos dice, el cobarde no entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es cobarde? Ay, es que a mí me dan miedo las películas de terror. No, ¿cobarde quién es?
que no es capaz de llevar la palabra por miedo. Y el Señor nos manda a llevar la palabra. Y tenemos que llevar la palabra a una Medellín que necesita a Cristo, a una Colombia que necesita a Cristo. Lo que realmente le va a dar dignidad a este país es Cristo. Es Cristo. Solo Cristo. Por eso tenemos que llevar el Evangelio y ser diligentes para llevarlo. Dejar de quejarnos tanto y llevar el Evangelio. Es que cuando yo veo el Evangelio de Jesús, cuando veo Mateo y lo estudio, digo, nosotros sí somos muy chillones. Muy chillones. Ay, hablaron mal de mí. Ay, voy a llorar. Ay, un chisme. Ay, voy a llorar. Pero ¿qué nos dice Jesús? Imagínense, Jesús está diciendo, el hermano va a entregar al hermano, el hijo al padre y el padre al hijo. Ustedes van a ser ahorcados, van a ser aserrados, van a ser quemados, dice Jesús. Esa es la realidad que se vive. Y nosotros vivimos un cristianismo light, soft, muy tranquilo y decimos, yo soy un verdadero creyente de Dios porque el Señor me dijo a mi corazón que me ama. Porque es que escuché la última predicación de este megapastor que dice, Dios es mi porción, Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Y nos quedamos ahí. Y claro que es una realidad. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que llevar el Evangelio. Por eso la palabra habla de una manera muy militar para nosotros. Nosotros somos soldados de la cruz, llamados a dar testimonio y morir por ello. Listo. Ahora vamos a Mateo 10, 16 al 18. Porque de pronto, como estamos hablando de mártires, algunos pensarán, porque eso pasó también en la iglesia primitiva. Entonces yo voy a ir a que me maten por Cristo. Y no es tampoco eso. Mateo 10, 16, 18. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 10. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces Jesús muy claramente nos dice, yo soy el que los mando, yo soy el que los envío. Miren, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Qué es una oveja? Es alguien completamente vulnerable. Esto es lo que quiere decir Jesús con oveja. Somos seres totalmente vulnerables que somos enviados ¿dónde? Donde los Barneys, donde los venados. No, donde los lobos. ¿Quiénes son los lobos? El mundo que quiere destruirnos, el mundo que quiere matarnos, el mundo que quiere acabar completamente con este evangelio de vida, el reino de este mundo, el reino de oscuridad, el dragón, la serpiente. Y Jesús dice, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean ¿qué? ¿Cómo qué? Primero, astutos como serpientes. De pronto nosotros tenemos una imagen mala acerca de la serpiente, no siempre la palabra, al ver la palabra serpiente, es algo malo. Aquí cuando Jesús está hablando de sean astutos como las serpientes, ¿cómo son las serpientes? Ustedes, yo no sé cuántos de ustedes han ido al campo y ven que hay una serpiente en el camino. La serpiente en el camino no se queda esperando que uno llegue. ¿Qué es lo que hace la serpiente? La serpiente huye. Y eso es lo que quiere decir Jesús. Jesús está diciendo, cuando ustedes vean el peligro, ¿qué tienen que hacer ahí? Correr, salir volados. Eso tiene que hacer. Por eso Jesús en 23 dice, huid, huid. No es, bueno, mátenme, que no importa. No es huir, ser precavido, ser inteligente, leer las circunstancias. Entonces, no es simplemente decir, bueno, mátenme y yo voy a ser un mártir. Aunque, si nos atrapan y ahí que nos dicen, niega a Jesús o reconozca a Jesús. Ay, reconózcalo, lo mato. Es reconocerlo.
es reconocerlo, como Esteban cuando lo apedrearon. Pero en general, ¿qué hicieron los cristianos? Cuando mataron a Esteban, ¿qué hicieron los demás cristianos? Huyeron, ellos se fueron. No es quedarse, bueno, mátenme porque Jesús dijo, no, es huir, es ser inteligente. Y cuando nosotros vemos las escrituras, Dios tiene mucho amor por aquel que ama su vida, por aquel que ama su vida, aquel que trata de sobrevivir. Y eso es lo que nosotros vemos aquí que Jesús nos está diciendo. Cuando ustedes vean que tienen peligros a su alrededor, ¿qué tienen que hacer? Huir, huir. Si este país se vuelve totalmente anticristiano, no sé, y empieza a matar cristianos, ustedes pueden decir, bueno, yo voy a llevar la palabra a escondidas o voy a huir. Y ninguna de las dos está bien o mal, ¿cierto? No es como que esta es la más correcta, no. Algunos se quedarán, otros huirán para llevar el evangelio y el Señor los va a usar allá. Porque de hecho, cuando nosotros vemos la muerte de Esteban, uno diría, ay, tan trágica la muerte de Esteban. Sí, es trágica. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahí? Los cristianos estaban tan cómodos en Jerusalén que cuando muere Esteban, todos los cristianos, por huir, empiezan ya a llevar la palabra a las otras naciones. Entonces miren que Dios usó eso. Pero también hubo cristianos que se quedaron y llevaron la palabra. Ahora, cuando Jesús habla de palomas, sean sencillos como palomas, ¿a qué se refiere eso? Es muchas veces la prudencia, muchas veces el ser como serpientes sagaces, que produce en nosotros esa malicia, ¿cierto? Esa malicia nos hace maliciosos, nos hace, sí, como buscar siempre ventaja, ¿cierto? La malicia indígena, algo así, como dicen aquí. Entonces, lo que está diciendo es, busquen ustedes el equilibrio, es entender que uno tiene que ser prudente, pero al mismo tiempo uno tiene que ser siempre puro, uno siempre tiene que tener un corazón sencillo, uno siempre tiene que estar firme en la fe y ser como, digámoslo así, un bobo que dice, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Es nunca negar a Jesús. A eso se refiere Jesús con sencillez también. Es no tener dos corazones. No es para el mundo cuando el mundo me lo pide y para Cristo cuando Cristo me lo pide. No, es tener un corazón, es tener sencillez para con Él. Y decir, bueno, si me atrapan, ¿yo qué hago? Nunca voy a negar a Jesús. Nunca voy a negar a Jesús. Y es importante ese punto. Vamos a buscar Lucas 12, dejen separado. Lucas 12, 8, 9. Lo lee nuestro amigo Rubén, por favor. ¿Están listos? Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. Entonces, por eso tenemos que ser como serpientes y ser como palomas. Tenemos que ser sabios para leer cómo está el ambiente. No es, bueno, mátenme que yo quiero ser un mártir. Pero tampoco es, bueno, si me atrapan entonces voy a negar a Jesús. No, hay que estar firmes en la fe. Tener un corazón, Señor, yo soy tuyo. Yo soy únicamente tuyo. Nosotros vemos los cristianos de esa época. Ellos se mantenían huyendo, escondidos en las catatumbas. Pero cuando los atrapaban, ¿qué hacían? Yo creo en Jesús. Niega a Jesús. Niega a Jesús. No, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Esa debe ser nuestra confesión constantemente. Yo creo en Jesús. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor. Mi Señor. Y eso nos va a costar. Va a costar, como les dije, muchas veces la dignidad. Nos va a costar familia. Nos va a costar amigos. Nos va a costar trabajo. Vivir como verdaderos cristianos. Y ahí es donde tenemos que tomar la decisión. Una decisión que es temporal y una decisión que es eterna. ¿Cuál decisión vamos a tomar?
pero a la final nos va a tocar tomar la decisión. Y cada vez el mundo nos va a arrinconar más, cada vez más. Ya, por ejemplo, en Corea no sé si ya se aprobó, yo ya no puedo hablar de pecado en el púlpito. No se puede hablar de pecado porque es intolerante hacia las demás personas. ¿Cómo le digo yo pecador a otra persona? Solo puedo predicar amor, gracia y ya. ¿Cómo voy a predicar arrepentimiento? No, ¿de arrepentirse de qué? Si todo lo que hacen los seres humanos es bueno. Y así está el mundo llevándonos. Y Colombia seguramente va para allá. Seguramente va para allá, si es que ya no está allá. Entonces nunca podemos dejar la fe. Y creo que a eso se refiere cuando Jesús dice aquí en el 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es decir, hay que perseverar en reconocer a Cristo, en reconocerlo, en decir, este es mi Señor. Ahora, ese salvo, digamos lo que es una discusión que lleva más tiempo, entonces vamos a dejarlo para luego. Yo quiero que estudiemos Romanos. Entonces nos puede llevar a entender más esto que quiere decir Jesús. ¿Listo? Pero tenemos esta persecución, tenemos que ser prudentes como las serpientes, tenemos que ser sencillos como las palomas, tenemos que huir cuando vemos el problema, ¿cierto? Pero ¿qué debemos hacer ante todo al ver esa situación? Ahora vamos a Mateo 10, 19, 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nosotros tenemos que tener esto muy claro. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Y en el momento en que nosotros creemos en Jesús, le entregamos nuestra vida a Jesús y nos convertimos en heraldos, mensajeros de Jesús, ¿qué es lo que va a hacer el mundo? Toda acción tiene una ¿qué? Una reacción. Y el mundo va a reaccionar. Satanás va a reaccionar. A este no me lo quitas. Este no te lo llevas. Y por eso es que se levanta el mundo. No sé cuántos de ustedes lo habrán visto en sus familias, entre sus amigos. Cuando ustedes se acercan, siempre hay como esa molestia de los que están a nuestro alrededor. Ah, este volvió ese cristiano. No puedo decir lo que yo quiero. Amén. Pero, entonces, es ahí donde nosotros tenemos que recordar que a pesar de estar en valle de sombra de muerte, ¿quién está con nosotros? El Señor. Y aquí por eso la palabra nos dice, no se preocupen. Este pasaje todo parece súper desmotivador. No crean en Jesús. Los van a perseguir, los van a matar. Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Cuál es el centro de este pasaje? Sí, va a ocurrir todo esto, pero tranquilos, yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a dar las palabras. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza, que Jesús es finalmente nuestro pastor, quien nos va a proteger, quien nos va a cuidar. Hay muchas historias en la Biblia. Los invito de pronto, si los que les gustan los libros, historia de la iglesia primitiva. Estudien muchos libros de testimonio y se van a dar cuenta que a través del testimonio de todos estos mártires, cuando estaban allí en las peores, entregando su vida por Cristo y cuando los que los iban a matar vieron esa determinación, ¿qué hacen todos ellos? Yo voy a entregar mi vida. Si él tiene esa determinación, yo voy a entregar mi vida. Entonces el Señor nos usa a nosotros también para llevar esa vida y muchas veces esta muerte va a ser para que otros crean. Claro, es doloroso, es difícil, yo no estoy diciendo que va a ser fácil, pero aquí el Señor nos está diciendo, tranquilos, yo estoy con ustedes, yo les voy a dar las palabras, yo les voy a decir qué deben de hacer. Tenemos que ser testigos. Voy a mostrarles un video, un video de la iglesia subterránea en China.
ellos están recibiendo, vamos a pararle un momento, uno hace clic ahí y ya. Ellos están recibiendo Biblias. Las Biblias en China también todas tienen que ser, ¿qué? Por contrabando, a escondidas. Tienen que ser por debajo. Ah, no, simplemente iglesia subterránea, digámoslo así, en Corea. Perdón, en China. Entonces miren esas personas, la alegría solo con recibir una Biblia. Démosle clic. Entonces aquí esas personas están hablando de cuán agradecidas están con este tesoro, ¿cierto? Entonces miren con cuánta alegría, con cuánto amor esas personas reciben estas Biblias. Ellos aman esta palabra. Y nosotros, un momento por favor, solo vamos a Panamericana, vamos a una librería cristiana y compramos esto. En promedio, en las casas, hogares cristianos, hay 2 Biblias. En promedio, dicen la estadística, hay 2 Biblias. Y estas personas que están arriesgando su vida se alegran por una sola Biblia y saben que les van a quitar esa Biblia. Entonces, ¿qué hacen esas personas? Se memorizan la Biblia. Y nosotros, teniendo la capacidad de leer esta Biblia, ¿qué hacemos? Cuando yo quiera la leo. Tengo un partido del Nacional, tengo un partido de Medellín, tengo que ver Betty la Fea, todo eso. Y luego leo la palabra de Dios. Cuando esas personas se aprenden la Biblia. Y luego nosotros decimos, pero es que yo sentí en mi corazón que Dios me ama. Esas personas saben que por tener la Biblia los pueden meter en la cárcel, los pueden matar, los pueden matar. Clic. Esta es una iglesia. Pausemos. Esta es una iglesia en China, en un pueblo en China. ¿Dónde ven ustedes el aire acondicionado ahí? El equipo último modelo. Y nosotros nos quejamos. Ay, pero es que tenemos que tener mejor sonido, que las luces, que... ¿Y ellos qué están haciendo ahí? Reunidos. Señor, te anhelamos. Démosle, por favor. Ahí están escuchando la palabra, sentados en el suelo. Para los bautismos, ¿cómo tiene que ser? De noche, porque si no los matan, tiene que ser de noche. Ellos lo están haciendo escondidos. En invierno, dice aquí el video. ¿Cómo oran ellos? Señor, ayúdame. No, es que ellos claman. Es la única oportunidad de clamarle al Señor. Señor, sálvanos. Señor, me arrepiento. No estoy diciendo que está mal a veces. Pero miren el clamor de él, porque ellos no tienen la oportunidad de decir, Señor, yo te amo. Ay, sí, voy a cantar en el parque una canción cristiana. No, ellos, esta es la oportunidad que tienen para aprovechar. Ellos oran. Ellos claman por su vida, porque ellos saben que esto no es un derecho para ellos. Ya, la siguiente diapositiva. Para que quede oscuro. Listo. Esa es la iglesia subterránea, la iglesia escondida. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿realmente yo soy un cristiano? Yo soy cristiano cuando yo quiera. Leo la palabra cuando yo quiera. Voy a la iglesia cuando yo quiera. El misionero que grabó este video fue a China y se sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque para que estas personas lleguen a la iglesia, tienen que viajar durante 3 días y obviamente no hay un metro, obviamente no hay un bus, es caminando 3 días. Cuando tienen la Biblia, ahí mismo tratan de memorizarse lo más que puedan, porque saben que se las quitan y ya no pueden volver a leer. Cuando tienen la oportunidad de orar, ¿con qué lo hacen? Con toda su alma. No, Señor, tan lindo, tú me amas. Tu presencia está en mí, muévete en este lugar. No. Señor, perdónanos, somos pecadores. Señor, salva a este país. Señor, te clamamos. Nosotros, Señor, sí. Ay, Señor, que por favor, que los aviones, que tal cosa, que tal cosa.
Ay, Señor, sí, por favor, es que no sea este presidente, sino que sea el otro. Señor, ayúdame, que es que somos cristianos. Y no es para que nos sintamos mal, pero sí es para que reflexionemos un poco, porque muy fácilmente decimos, soy cristiano, yo creo en Dios. Pero cuando uno los lleva ahí, seguramente, cuando el misionero ya se iba a ir, esos cristianos de China le decían, pastor, por favor, ore para que nosotros en nuestro país podamos tener lo mismo que usted tiene en su país. Libertad de culto. El pastor, ¿qué les dijo? No, yo no voy a orar por ustedes, porque en Estados Unidos y en Colombia también, y en Corea también, ustedes aquí en China viajan 3 días a pie, en mula, lo que sea, para llegar a este lugar, para recibir un poco de palabra. Aprovechan de estar de 9 de la mañana o lo que sea hasta el otro día recibiendo culto, adorando al Señor, cantando juntos. Mientras que en Estados Unidos, en Colombia, en Corea, 1 hora de viaje y se quejan. 1 hora. Es que no, que el metro estaba muy lleno, yo no voy. Estaba lloviendo, yo no voy. Que ay, que es que se me acabó la gasolina, es que no tengo tiempo, es que se me enfermó, es que siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Ustedes se aprenden esta palabra cuando la tienen. Y allí, en Estados Unidos, en Corea, en Colombia, tienen en promedio 2, 3 Biblias en la casa. ¿Y dónde están? Empolvándose. Yo no voy a orar por ustedes para que China se convierta como Colombia, como Corea, como Estados Unidos. Yo voy a orar para que nosotros nos convirtamos como ustedes, decían ellos. Gente que clama, gente que lee, que sabe que aquí está la vida y por eso la escudriñan, se la tratan de aprender. Gente que no tiene excusa. Entonces, ¿y si nos van a dar sanduchito? Entonces, si nos van a dar almuercito. Y si rendimos el culto, tenemos hora de descanso. No, estas personas saben que si no aprovechan ese momento, ya no hay otra oportunidad. Ay, pero es que el agua del bautismo está todo súper fría. No le ponen calefacción. En invierno, en la noche. Y nosotros nos llamamos, ¿qué? Cristianos. Entonces, la palabra del día de hoy tiene que hacernos evaluar. ¿Realmente somos cristianos? ¿Realmente? ¿O somos cristianos tipo Barney, Disney, que todo va color de rosas, muy bonito? ¿O somos estos guerreros que están clamándole al Señor, Señor, salva este país? Y por eso yo se los he repetido tanto. Sí, ustedes pueden criticar lo que quieran y hipócritamente me parece, a los presidentes que pasan por este país. Pueden criticar los sistemas, pero si no están clamando por el país, de nada sirve. De nada sirve. Hay que clamar por este país con toda su vida. Ay, sí, no, pero es que los movimientos que están levantando en el mundo son las que están destruyendo la familia. ¿Quién está destruyendo la familia? Nosotros al no entregar nuestra familia a Cristo. Ay, pero es que como no está estos jóvenes de hoy en día como están de mal. ¿Por qué estamos mal todos? Porque desde los adultos no están estudiando las escrituras. Tenemos que estudiar esto. Porque si no, entonces, ¿cómo nos llamamos cristianos? ¿Cómo? Y es lo que hemos visto hoy. Jesús mismo nos dice, miren, yo soy el que los envío como ovejas en medio de lobos. Y a ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a matar. ¿Quiénes? ¿El enemigo, el que le cayó mal? No, su padre, su hijo, su hermano. Ellos. Y si ustedes realmente quieren decir que son salvos, deben permanecer en la fe. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y termina Jesús diciendo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Beelzebú, Satanás, diablo, lo que sea. A uno le dicen tontico. Es que me insultó. Tenemos que tener una piel más dura.
Tenemos que tener más carácter. Eso es ser soldado de Cristo. Ser soldado de Cristo. Ir hacia adelante. Luchar. Por eso a mí es que, sinceramente, aunque estoy de acuerdo que cuando uno es cristiano tiene más lágrimas en el Señor, eso no me gusta mucho los chillones, sinceramente, porque la vida de fe es de soldados, es de valientes, es de ir adelante, sin excusas. Pero tenemos siempre una excusa, pero, sin excusas, adelante. Hoy no me tocó sanduchito para el culto que vamos a hacer de, yo no sé qué, digamos que vamos a hacer un culto de 10 a 6 de la tarde. No nos tocó almuerzo, no importa, vamos, porque es para el Señor. Pero siempre hay una excusa, siempre hay un pero. Estamos viviendo un cristianismo muy cómodo. Y por eso yo les decía, extraño mucho y siempre digo, ay, quiero ir a Corea, solo por eso. Solo por eso, la oración. La oración. Ay, tan bueno poder orar desde 7 de la noche o más temprano, porque algunas personas iban más temprano, 7 de la noche, primer culto, y luego hasta la madrugada, estudiantes de universidad que sabían que al otro día tenían clase. Y oraban, Señor, te pedimos, te clamamos por este país. Este es un mensaje duro, es un mensaje confrontador, pero aquí es donde tenemos que pensar, bueno, yo soy cristiano o no soy cristiano. Realmente estoy llevando la palabra. Tengo piel muy débil o tengo una piel gruesa para llevar la palabra. Estoy dispuesto a llevar la palabra a pesar de todo. Sin excusas, sin peros. Vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor. Y lo primero que vamos a hacer es orar por cada una de las iglesias, por cada una de las personas, por cada una de las familias que están siendo perseguidas en el mundo. Vamos a orar por todos los hermanos en todo el mundo, en China, en Corea, en África, pero también en Colombia, que están siendo perseguidas por el Evangelio. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Dios Santo y Todopoderoso, Padre Dios, esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, clamándote, pidiéndote, por favor, Señor, por la iglesia que está siendo perseguida.